Suelo hacer mis presentaciones a mano, tan manuales como puedo. Los que me conocen saben que siempre, como deferencia al público y porque además creo que las historias nunca las contamos dos veces, siempre intento que cada presentación sea única y una vez acabada la ponencia las subo al SlideShare para poder compartirlas. También veréis que son medio ininteligibles en SlideShare porque los slides son un simple apoyo del acting en el escenario. Entonces, bueno, contiene una parte de información, pero no toda. Yo creo que lo realmente divertido e interesante es estar aquí juntos, ¿no? Lo he titulado Historias que perduran porque creo que es las historias que vale la pena contar. No voy a entrar ahora en debate, ya veremos igual en otro momento sobre la diferencia entre qué es entertainment, qué es storytelling, ese tipo de debate. Yo creo que lo importante es esto, contar historias que perduren y bueno, es una presentación original, aunque recoge y pretende recoger conceptos que no son transmedia, pero están ligados a él y a estas nuevas culturas digitales. Y finalmente he hecho un smash-up de mis propias presentaciones, es decir, lo que vais a ver es un remix de otras presentaciones, aunque finalmente el producto acabado yo creo que es un producto original. Y le he añadido dos casos de estudio porque he pensado que es interesante contar la teoría, contar cómo construimos este tipo de cosas, pero creo que también es bueno ver ejemplos. En este caso una presentación la he sacado del Transmedia Living Lab de hace 2 años en Madrid, que comentábamos el otro día y por eso la he puesto, porque este tipo de eventos, pienso que lo importante de haber venido hoy aquí es estar sentado al lado de gente que uno conoce poco o no conoce, el poder tomarse un tinto con una persona y cambiar impresiones, crear nuevas relaciones, de ahí surgen nuevas ideas, de ahí surgen nuevos proyectos y yo creo que el sentido de estos eventos es precisamente ese. O sea, tal vez lo menos interesante seamos los ponentes, que somos casi una mera excusa para arrancar conversaciones nuevas y que a partir de esas conversaciones podáis crear vosotros vuestros propios proyectos. Este es un esquema que usamos a menudo en química visual. No pretende ser original, pero para nosotros sintetiza de una manera muy sencilla y muy visual en qué consiste un proceso de comunicación. Todavía estamos arrastrando aquello del emisor, el receptor, el canal, el ruido, y si os fijáis, eso que en un momento dado de la historia tuvo un sentido y hace mucho tiempo que lo perdió, porque una de las primeras cosas que cuando uno ve el esquema de emisor-receptor es normalmente cuando te lo dibuja, aunque sea por simplificación, es unidireccional, es decir, no es una conversación de verdad. Las conversaciones de verdad es yo te digo algo, tú lo escuchas, tú piensas lo que te he dicho, añades tu opinión o lo transformas, me lo devuelves, eso sí es una conversación, pero yo emito, tú recibes, yo no lo considero una conversación. Entonces utilizamos este esquema porque nos funciona bien para contar esto y para entender que ese triángulo siempre ha existido, el triángulo de la tecnología, el creador y el público, ¿sí? La tecnología, siempre hemos utilizado tecnología del tipo que sea, me da igual que sea un papiro, me da igual que sea internet. La tecnología, siempre hay un tipo de tecnología que empleamos para transmitir lo que queremos contar, ¿no? Y lo que queremos contar al final es el contenido. Centrándome en el tema de las historias, que es por lo que me han llamado, yo ya sé, en esto soy muy vehemente y además me lo voy a permitir seguir siendo durante bastantes años. Yo creo que los hábitos son difíciles de eliminar y además los hábitos son como el agua que se cuela por las grietas y se meten en sitios donde ni nos los imaginamos que se encuentran. Y uno de los hábitos que nos han enseñado es el pensamiento, que yo no lo llamaría aristotélico porque no lo es, que es el pensamiento positivista, que durante muchos años fue interesante y sirvió para muchas cosas, pero yo creo que ya lo tenemos que dejar atrás. Porque es como un corsé que nos aprieta, nos comprime, nos limita. Bueno, yo creo que storytelling es algo mucho más potente, va mucho más allá de todo esto. Storytelling en inglés tiene varias acepciones. Una es, efectivamente, técnica, o sea, narrativa, la manera de narrar, sí, pero storytelling es otra cosa más que no vamos a traducir. Y yo lo voy a seguir llamando storytelling. Y ahora que vivimos en un mundo que está
rodeado de elementos digitales, pues cobra nuevas formas, se encarna de una manera diferente, pero al final son las historias que nos hemos contado durante mucho tiempo para suplir una serie de necesidades que como seres humanos seguimos teniendo. Que hay una serie de cosas que sí que pueden afectar en la forma y en el contexto, pero hay elementos de fondo que son propios del storytelling que esos no han cambiado y que son yo creo que es el motivo por el que nos seguimos contando historias. Para mí lo importante de una buena historia, y ya sé que hablar de bueno y malo creo que no son criterios que tengan demasiado que ver con el storytelling, pero hablando en un lenguaje coloquial, para mí una buena historia es una historia que tiene varias capas. Normalmente yo recuerdo que cuando era muy chaval empecé a leer novelas de misterio y leí unas cuantas novelas de Agatha Christie en las que se comete un asesinato y llega un detective que es un tipo más aparentemente torpe, empieza a investigar, habla con todos y al final junta a todas las personas en una sala y dice, bueno, pasó esto y lo otro, entonces parece que todo apunta a que el culpable es uno, entonces ya cuando está encima señalándolo se gira y dice, pero no, fue el de al lado. Entonces te cuenta el porqué y descubres quién ha sido el asesino, ¿sí? En fin, es lo que se llama un whodunit, ¿no? ¿Quién lo hizo? Si el único motivo por el que vemos una película, por el que nos leemos una historia, es el final, es una mala historia, sin duda. Para mí es una mala historia. O sea, puede ser un gancho, puede ser una motivación el seguir la historia, el qué pasará, pero si es solo eso, no es suficiente. ¿Por qué? Porque una vez visto, no voy a volver a ello. Yo me leí 4 novelas de Agatha Christie seguidas y dije, vale, el truco ya siempre es el mismo. Hay algo que no me cuenta, por lo tanto es imposible que lo sepa, y al final me la da con queso. Entonces, ya. Pero claro, no me voy a volver a leer la novela, ¿por qué? Porque si todo le interesa es saber cómo acaba y ahora que ya sé quién es el malo, pues ahora no me va a dejar engañar. Entonces me pasé a leer autores de novela negra, que me parece una cosa mucho más fascinante. O sea, no era tan claro, el mecanismo no era tan evidente y además contaban otras cosas y tenía otro trasfondo. Y yo creo que lo interesante es eso, las historias tienen diferentes niveles de lectura. Bueno, se habla de transmedia, yo ahora tampoco eso, ni me voy a discutir con Henry Jenkins, ni con Robert Platten, ni con Christie Denham, ni con nadie. Es cierto, además luego vendrá Carlos Escolari, que seguro que os lo cuenta mucho mejor que yo. Transmedia es un concepto, yo creo que es un poco un cul-de-sac, un cajón desastre en el que vamos a echar muchas cosas, ¿sí? Al final, para mí, la definición de transmedia es simplemente varios media, o sea, algo que pasa por varios media. Yo cuando hablo de transmedia, y por pura vagancia, porque todos los seres humanos tenemos que ser vagos, entonces abreviamos, ¿no? La gente no va al colegio, va al cole, ¿no? La gente no hace transmedia storytelling, hace transmedia, ¿no? Luego dentro de 4 días haremos trans, ¿no? Luego ya no haremos nada. Bueno, esto era básicamente una cuestión de piezas, ¿no? Cuando hablamos de transmedia hablamos de varias piezas en varios medios, pero para mí eso no es suficiente. O sea, para mí como narrador hay productos que son transmedia, o sea, hay cosas en el mundo que vemos y son transmedia, pero no son transmedia storytelling. ¿Por qué? Porque no hay historia. O sea, son elementos espolvoreados que les vemos alguna relación y los vemos espolvoreados en diferentes medios, son piezas, pero no hay ese hilo narrativo, no hay esa coherencia narrativa que es lo que realmente define, para mí, transmedia storytelling. Sí que es cierto que, como en la cebolla, el transmedia storytelling lo que nos permite es consumir en diferente orden, diferente cantidad de elementos de la narrativa, ¿sí? No siempre queda nuestra elección. También se cree que el transmedia o los elementos o incorporados a transmedia van a hacer que los narradores nos quedemos sin trabajo, que perdamos el control, es el famoso miedo de perder el control y que el público se apodere de la narración. Hasta ahora los ejemplos que se han visto lo que demuestran es que si hay una buena estructura narrativa, cuando el público se apodera de la narración, respeta la estructura. Cuando no, se la salta. Pero eso es otro tema. Eso es un problema del anquilosamiento estructural de los que han hecho esa matriz narrativa de la que hablaba Tony, ¿no? Y para mí el transmedia storytelling son diferentes relatos, cada uno es una historia en sí misma. Por lo tanto, lo puedo consumir de una manera autónoma. Yo me puedo aproximar a cualquiera de las narraciones que forman parte de un conjunto y
no me quedo con la sensación de que me falta algo. O sea, aquello tiene un sentido para mí. Lo que pasa es que en ese universo, esas narraciones, si sigo consumiendo, voy a encontrar que tienen elementos comunes con otras. Bien sean los personajes, bien sean el mundo en el que se ambienta. En fin, pueden haber diferentes elementos narrativos que son compartidos, ¿no? Y si aplico lo de la teoría de la cebolla a este mismo dibujo, pues me acabo encontrando con una cosa así. Y bueno, hablar de sistemas dinámicos. O sea, eso durante mucho tiempo lo mismo. Nos hemos estado torturando con que la trama, ¿no? Los puntos de giro, la página 10, todo este tipo de cosas con las que te castigan, ¿no? Cuando intentas escribir un guión, pues para mí, antes que todo eso, o antes del guión, existe la comprensión de que las historias son universos y luego entender que son sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos y las teorías del caos lo que llegan a hacer es explicarnos cosas complejas. Y bueno, volviendo al esquema, pensar también en esta idea de creador público, pero por otro lado también tenemos que entender todo eso de dónde ha salido. Porque al final las catedrales no vienen firmadas. Y uno va a ver una catedral y observa aquella belleza y como usuario puedes percibir la belleza y tener una experiencia dentro del edificio, pero no necesariamente te interesa quién lo hizo. Entonces el problema de la autoría, y es uno de los grandes debates que está abierto en Transmedia y que va a seguir abierto durante mucho tiempo, el problema de la autoría es un problema no tanto de quién lo ha hecho, sino de quién cobra las regalías de lo que se ha hecho. Otra de las cosas por las que nos contamos historias es porque generamos tribu. Compartimos esa visión del mundo. Yo me junto con los que son como yo o con los que piensan como yo. Yo me junto con las personas con las que tienen una visión del mundo parecida. Bueno, esta es una representación así como naif de qué es para mí un autor transmedia, o qué es cómo vivimos ahora la idea de autor. Sí, hasta ahora el autor era o sea, durante el siglo XIX-XX hemos pensado que el autor era una única persona, que era el que generaba la obra. Ahora simplemente es que esto pasa a desaparecer como entidad física, es decir, el autor no es alguien al que puedes coger y estrecharle la mano, sino que son muchas personas que entre todas crean un universo transmedia. Entonces, bueno, pues puedes ir y estrecharle la mano a todos, pero no es necesario referenciarnos a esa idea posesiva de que la obra es mía. Y entre otras cosas porque tenemos que entender que una narración transmedia, como apuntaba Tony, es algo tan grande que es materialmente imposible construir uno solo. Bueno, y para mí lo fundamental de todo este asunto es lo siguiente, que las historias son en sí mismas experiencias y por eso también las consumimos. Ya la idea ya en el teatro griego, yo creo que mucho antes, es precisamente esa. O sea, yo experimento la narrativa. Cuando me cuentan una historia, la estoy viviendo. Entonces, por eso creo que seguimos necesitando esas historias para vivirlas. ¿Tres cuartos de hora, 3 minutos? Vale, pues muy rápido. Como traía solo 2 casos, pues a minuto por caso. Y la última idea es esta, ¿no? Que las grandes historias al final son las historias que recordamos, las historias memorables. Pues nada, me tenéis ahí. Muchas gracias.